Vamos a hablar de algo que hoy en la TV pública va a ocurrir, ¿no, Juli? Se estrena, hoy tenemos un estreno de una cuarta temporada de Ser Esencial por la Patria, por la pantalla de la televisión pública a las 22:30 horas y tenemos invitados. Así que, Ernest, ¿me contás quiénes vinieron? Por supuesto, vino José Pepe Di Paola y Walter Peña, creador y guionista de la serie, de ambos dos. Ambos, no ambos dos, porque es una redundancia. Bueno, chicos, ¿de qué va la serie? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando veamos la serie en la TV pública? ¿De qué quiera? Hoy vamos a compartir un capítulo estreno de esta cuarta temporada, que es la historia de Wenceslao Pedernera. Es uno de los mártires riojanos, asesinado en julio del año 76 por la dictadura, dentro de ese plan siniestro que sucedió en ese año en la Argentina, en esos años en la Argentina, y en ese mes especialmente asesinaron a 4 mártires riojanos y a los 5 mártires palotinos en la ciudad de Buenos Aires también. En el día de ayer hicimos una presentación especial en la parroquia de los Palotinos, en Belgrano, en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, justamente en concordancia, digamos, con este hecho, ¿no? El 4 de julio del 76 asesinaron a los Palotinos en Buenos Aires. Entre junio y agosto fue la mayor masacre de ese año, ¿no? Del 76. Sí, y fundamentalmente de muchos religiosos también, ¿no? Sí. De muchos sacerdotes, obispos. Zonas específicas, barrio 31, ¿no? Se iba y se buscaba casi cazar en el zoológico, ¿no? Sí. Porque en definitiva los que querían hacer tareas sociales iban justamente a esos lugares. O sea, eran muy fáciles de encontrar porque la gente los tenía como referentes. Sí, bueno, el caso de Pedernera era alguien que estaba en las ligas agrarias y realmente un hombre de fe, su familia. Hoy van a poder ver el capítulo. Y realmente vale la pena ver cómo desde la comunidad y el compromiso con la comunidad se puede transformar la vida de la gente, ¿no? Wenceslao era un gestor de cooperativas rurales. Exactamente. O sea, trabajaba para que sea más digno el sueldo del trabajador rural, del peón de campo. Junto con la pastoral rural, con Angelelli, en ese tiempo en La Rioja, en contraposición a esos poderosos dueños de pueblos, ¿no? que existían en esos lugares. Claro, porque algo que también tenemos que entender, cuando se dividen las tierras post la liberación de la independencia de Argentina y de todo el territorio, se dividen la tierra. Quedan con enormes extensiones de tierra. Hoy ya no existen esas enormes extensiones de tierra, pero lo que sí ocurre es que esas personas te dicen, no, yo tengo que poner una escuela, tengo que poner una farmacia, en definitiva para seguir explotando a esa gente, para que sigan trabajando para mí. Yo les quiero preguntar, nada, me encanta que el trabajo que están haciendo me parece como súper importante porque también trae a la pantalla de la televisión pública un montón de poblaciones y personas que puedan ver en sus territorios lo que sucede. ¿Cómo se hace, les quiero preguntar sobre todo por ahí a José, cómo se hace para sostener la fe en momentos cuando sentís que no tenés como escapatoria? ¿Cómo se hace para llegar? Es una buena pregunta porque vos sé que el Ser Esencial, la primera temporada surge en medio de la pandemia. Claro. Y entonces, además de los problemas propios de las villas en donde vivimos, de pronto estaba la pandemia, cómo afrontar la pandemia, y las capillas se transformaron en comedores, en lugares para alojar gente. Así es. Y después, con el ejército pudimos trabajar llevando las viandas para lo que deberían servir, ¿no? Semejantes estructuras y edificios deberían servir para alojar gente, para darle comer. No, pero ellos vinieron a los barrios en un operativo que se hizo a sugerencia del presidente en su momento y ellos dieron la parte más operativa de trasladar los alimentos. Claro. Y la comunidad cocinaba y llevaba las viandas junto a ellos a los sectores donde vivía la gente con mayor edad y que no podía salir porque las vacunas no estaban. Bueno, así pudimos conocer un montón de historias y estaba de moda en aquella época decir quién era esencial y quién no. Claro. Es verdad. Y entonces la palabra ser esencial surge ahí, surge de que mucha gente, esa doña que cocinaba en el comedor, era tan esencial como el médico. Y el que llevaba la vianda, que era un chico que se estaba recuperando de la droga, junto al soldado, iban a meterse en un pasillo a llevarle a... Y bueno, así nace Ser Esencial en un contexto muy vulnerable. Y realmente la gente
en esos contextos yo creo que es más solidaria que en otros, ¿no? Y creo que es más fácil generar esa fuerza y esa dinámica de solidaridad, ¿no? Pregunto desde el conocimiento, pero no, ¿cómo es en realidad el trabajo del peón de campo? ¿Cómo se lo explota? ¿Cómo se hace trabajar? Digamos, ¿por qué este hombre que los empezó a organizar hoy es un beato y hoy lo reconocemos en ser esencial? ¿Por qué? Wenceslao era, bueno, la tierra era manejada por muy pocos patrones, digamos, ¿no? Entonces él lo que empieza a trabajar con la pastoral rural, digamos, de Monseñor Angelelli es empezar a tener la posibilidad de que se conformen cooperativas, que trabajen la tierra y que esas cooperativas vendan esa producción que tengan y que esa distribución de ese beneficio sea más equilibrado para todos. Claro. El avance de estas cooperativas lo que buscaban era que primero la conformación de la cooperativa y después que aparte de que esté conformada la cooperativa, la gente pueda trabajar en la cooperativa, claro, y salir, digamos, de la explotación, claro, del dueño del pueblo, del campo, claro, ¿no? Para decirlo desde ese lugar. Eso es lo que molestó, eso fue lo que... digo, hoy día estamos poniendo en duda lo que es la justicia social, ¿no? Y algunos, ¿no? Un sector, como también ciertas palabras que tienen otro significado la toman como que es la palabra verdadera, como se dice la palabra libertad, por ejemplo. Exactamente, se apropiaron de una palabra. Sí, tergiversaron significados así de alguna es, manera, ¿no? Así es. Entonces, digo, la justicia social, que era lo que buscaba Wenceslao junto con la pastoral rural, la libertad, digamos, en el buen sentido de una libertad donde se mire al otro, donde se acompañe al otro, una libertad en comunidad, ¿no? De ahí Pepe puede contarnos un poco más quizás, ¿no? Pero eso es un poco lo que se luchaba en ese tiempo y se los aterrorizó al pueblo y a muchos se los mató. Sí. En el caso de Pedernera, exactamente cómo fue la situación, o sea, ¿se lo desapareció primero, se lo asesinó públicamente? ¿Cómo fue? Lo buscaron en la casa, lo fusilaron en la casa y después lo llevaron a Chilecito, ¿no? A Chilecito, al hospital de Chilecito. Y lo dejaron desangrar en el supuesto hospital o centro de salud que tenían allí y sin ningún tipo de atención. Y es más, no querían que la familia ingresara al lugar donde estaba el cuerpo. Realmente fue, claro, un asesinato, como decía en el transcurso del programa que van a ver hoy, una de las hijas, ¿no? Lo que no pudieron terminar en la casa, que era terminar matándolo en la propia casa, de pronto tuvieron que llevarlo a un hospital y dejarlo que se desangre ahí, sin que nadie lo atienda. No había... Y no dejaban que nadie lo atendiera. Y sobre todo que nadie lo viera porque hubieran visto que era un fusilamiento. Exacto. Lo acribillaron a las claramente 2:30 de la mañana, ingresaron a su casa, lo acribillan en su cocina, en la cocina de su casa, y muere pasado el mediodía en el hospital de Chilecito, desangrado en la sala del hospital. Sí. Fabi. Bueno, hay algo de ese contexto que ustedes relatan, que si bien no es la misma cuestión geográfica que, digamos, un trabajo en el campo, sí se vincula con lo que está pasando en términos actuales con un montón de trabajos que tiene que ver con la atomización, ¿no? Que es que las personas atomizadas, fragmentadas, separadas, son más débiles, son más vulnerables, incluso a que te vendan discursos de la libertad individual. Y yo pensaba, bueno, lo importante en este caso del trabajo de la pastoral, ¿no? Como fue en el campo, pero también el trabajo de los sindicatos, los colectivos, las organizaciones sociales en la actualidad, que no casualmente son las que estos discursos tratan también de deteriorar la organización. ¿Cómo es el trabajo de la Iglesia en el campo para articular esto que además se da por la cuestión geográfica, ¿no? Que es que se trabaja con mucha distancia, de forma atomizada, no hay vínculo, es más difícil generar un sindicato o una organización en el campo que en la ciudad o en una fábrica. ¿Cómo trabaja la pastoral y la Iglesia para organizar en estas instancias? La verdad es que lo trata de hacer en algunos sectores, sobre todo, donde queda... Yo, por ejemplo,
veo que las provincias han cambiado su fisonomía. O sea, Claro. antes había mucho lugar para la tierra común, donde vivían los ancestros y decían, bueno, no sé, desde la ruta o del camino hasta donde está el arroyo muerto es el terreno de la familia. Así es. Hoy día eso es muy difícil que pase. Claro. ¿no? Pasa en algunos sectores, ahí se trata de trabajar, de organizar. Hay varias experiencias de la iglesia en el norte, en el NEA, pero no está ese trabajo, porque justamente lo que quisieron, más allá de la muerte de Pedernera, fue terminar con esta propuesta con una de forma de trabajar, organización. claro, que proponía Angelelli y varios obispos de aquella época. O sea, la muerte, no olvidemos que después de eso lo matan a Angelelli, lo matan a los A curas, Mujica. a Murias y a Longueville, que son los 4 mártires Así es. riojanos. Y capaz nosotros hoy día tenemos eso, el trabajo de lo que llamamos como comunidad, ¿no? Una comunidad organizada en donde desde los barrios nuestros, que también a veces se puede estar como atomizados, aunque iban juntos, lo importante es que la parroquia, junto a otras organizaciones, sirven para que se genere ese ambiente de cooperativa, de capacitación O para sea, el trabajo. la parroquia funciona como Claro. el aglutinante Totalmente. de las necesidades. Totalmente. Claramente sí. Juli, sí. hoy, Así que ¿cómo hoy lo vemos? Lo pueden ver por nuestra pantalla a las 22:30 horas. Esta serie de 13 capítulos que es muy importante que la vean porque van a poder ver todo lo que sucede en el país y cómo la fe y referentes muy importantes ayudan en los barrios donde por ahí no llegan los medios. Así que hoy estreno de la 4ª temporada de Ser Especial por la Patria con el capítulo de No odien, yo ya los perdoné. Bueno, Gracias. los abrazo y a vos te digo, elijo creer. Así Muchas que gracias. gracias. Muchísimas gracias de verdad.